No sé si existe ese prejuicio en vuestras vidas, pero sí me encuentro mucha gente que odia los aeropuertos. Los odia a priori, no porque les haya ocurrido algo en ellos, porque a nadie le gusta perder una maleta, aunque dependiendo de qué lleves dentro lo mismo te hacen un favor, pero en principio nadie quiere perder un vuelo o perder una maleta. Pero más allá de los percances estresantes que pueden suceder en un espacio como el aeropuerto, he notado que hay gente que preferiría no estar en un aeropuerto, incluso aunque no pase nada. El hecho de someterse a esa especie de ceremonia o de protocolo a caballo entre la paciencia y la seguridad les crea un rechazo instintivo, ¿no? Y también quizás emocional. Esta emoción negativa hacia este tipo de espacios como son las estaciones o los aeropuertos creo que está un poco impregnada, y luego en el coloquio, si no, corregidme si me equivoco, creo que está un poco impregnada de una cierta teoría sociológica que ha negativizado los espacios de este tipo, que es la teoría del no lugar. La teoría de que hay ciertos espacios que tienen que ver con el tránsito de mercancías o de personas que no conocen los matices. Es una especie de lectura un poco mecánica de la globalización, mediante la cual concluimos que todos los aeropuertos son iguales, que todos los hoteles son iguales, y que el mundo vendría a ser una especie de gran McDonald's, ¿no? Y que la única manera de oponerse ante eso sería, no sé, poner una granja macrobiótica en las afueras de la ciudad. Sin embargo, a mí personalmente con el tiempo me ha ido cambiando la visión de esos supuestos no lugares, que yo he ido encontrando cada vez más idiosincráticos, más asociados a su contexto nacional, geográfico, político. Dicho de otra manera, si prestas atención y lees entre líneas, no hay dos aeropuertos iguales, no hay dos hoteles iguales y, por supuesto, no hay dos taxis iguales. Y me parece que hay algo de labor literaria, de misión, de ejercicio estético en el tratar de no caer en eso de que todos los lugares son iguales, cuando lo que a lo mejor ocurre es que ya vamos con una mirada burocrática o que tenemos un cierto hábito de observación un poco atrofiado, ¿no? ¿Por qué hay más controles de seguridad cuando vas a viajar a Estados Unidos que cuando vas a viajar a Italia? ¿Por qué según no ya el origen, sino el idioma en el que hable un pasajero se lo cachea de una manera o de otra? ¿En qué aeropuertos hay más diferencia entre la sala VIP y las cafeterías normales? Respuesta: en los países con más diferencias de clase. La diferencia es brutal. Brutal. Hay aeropuertos donde no hay clase media en los pasajeros. Solo hay business y lo otro. Las tiendas, ¿qué se vende en las tiendas? No en todos los países, al contrario de lo que el prejuicio repite una y otra vez, en los duty free y en las tiendas free shop no se vende lo mismo. Eso es falso. Hay ciertas cosas que están en todas, pero luego están los souvenirs de cada país, que son legibles políticamente, pero también está la sección librería. Esa especie de animalito en vías de extinción que trata de defenderse boca arriba. Yo cada vez que paso, y ahora hablo de los aeropuertos españoles, por un relay, ¿no? O relay, o como se pronuncia, porque no sé muy bien a qué se refieren. Cuando paso por un relay y voy midiendo a ojo la cantidad de metros cuadrados que ocupan las novedades de libros, y es cada vez menos, ¿no? Cada vez menos, cada vez menos. Antes el relay era una librería con agua mineral y periódicos. Luego era, bueno, no, mitad muñecos y cremas hidratantes y la otra ya lo que es la literatura. Luego es, no, bueno, esto es un poquillo de todo, hay golosinas, es un supermercado y los libros los tienes ahí al fondo. Y estoy esperando ya el siguiente paso, ¿no? Que es cuando digan, ¿se puede comprar libros? No, te tienes que ir a la librería, pero es que la acaban de cerrar, ¿no? Entonces, ¿qué espacio ocupa en una tienda donde hay de todo ciertos productos que tienen que ver con la formación del pasajero o con la inquietud cultural del pasajero, ¿no? Entonces, bueno, pues me tiré una temporada, ahora un poco menos porque era malo para mi salud, pero me tiré una temporada tomando notas, escribí un libro al respecto que trataba de leer en clave, por un lado, poética, general, estética, el no lugar, y por otro lado, leerlo en clave nacional. Tratar de reconocer
la cultura nacional en esos lugares que se supone que suspenden esas diferencias porque son lugares nómadas de tránsito, de paso, lugares, digamos, fronterizos. A mí hay algo que me hace mucha gracia que ocurre con los que tenemos más de una orilla familiar o hemos vivido en más de un país o hemos ido a la escuela en más de un país, como es mi caso, que hice la escuela primaria en Argentina y la escuela secundaria y de ahí en adelante en España. Me ocurre que pronuncio de dos maneras y tengo dos acentos en función de dónde esté, es decir, en función del entorno o del paisaje, en este caso auditivo, pero también emocional. Y lo que me ocurre en el aeropuerto de Ezeiza es que me subo al avión en Barajas saludando de una manera y me bajo del avión saludando de otra. Y la clave es el buen día o buenos días. Me gustaría que algún sociólogo me explicara, porque esto me preocupa y me angustia enormemente, por qué en España son buenos días y en Argentina y en algunos otros sitios de Latinoamérica es buen día. Tengo varias teorías muy absurdas al respecto. Luego está, como os decía, el tema de los formularios de inmigración, o como se les dice en la zona norte de Latinoamérica, formas. Siempre me ha parecido lo más poético cuando te piden que les llenes una forma. Y tú no sabes muy bien qué te están diciendo. ¿Me llena usted una forma, caballero? Un endecasílabo estupendo, además, ¿no? ¿Me llena usted una forma, caballero? Pues entonces, formularios o formas, como queramos llamarla. ¿No sabéis la diferencia que hay de un país a otro de Latinoamérica entre los formularios de inmigración? Aquí tenéis en pantalla uno chileno, que es un formulario comilfo, ¿no? El Estado chileno es un Estado tradicionalmente preocupado por proyectar una imagen de eficacia, de seriedad, de solvencia. Este siempre ha sido una obsesión ideológica chilena, ¿no? Un Estado que controla, para bien y para mal. Un Estado que ordena, que se ordena y que impone el orden si hace falta. Y no, curiosamente, el formulario más perfecto que he encontrado es el que os he traído, el chileno. Os podéis imaginar que el venezolano no es así. El venezolano está como fotocopiado y no se lee bien y es muy discursivo. Es decir, a pesar de tener poco espacio, te dice muchas cosas. Tiene algo como de retórica bolivariana, ¿no? El chileno es como A, B, C, cuadro, sí, no. Más allá del contenido, que por supuesto tiene tela la diferencia entre el contenido, ¿no? Pero simplemente la apariencia, el diseño, te da una idea. ¿De dónde era? Yo creo que era el venezolano también, era una época de auge de Chávez a 2008, por ahí, 2008, 2009, 2010, los formularios estaban en bilingüe, por supuesto, español-inglés, y la traducción en inglés no decía lo mismo que en español. El texto en inglés era mucho más duro. El texto en español decía algo así como, bueno, si usted tiene objetos por declarar que no le pertenecen a usted, objetos nuevos o mercancías por valor superior a $10.000 y un pequeño listado de objetos, pues tenga usted a bien pues reportarlo a las autoridades aeroportuarias. Y en inglés era declare any object. No, era como, dígamelo usted todo, ¿no? Entonces no era un error de traducción, era una manipulación voluntaria de la traducción, ¿no? Entonces, bueno, todos estos detalles son muy interesantes de ver porque uno puede leer la política exterior de un país, a quién va dirigido. Eso era obvio que no iba dirigido a los ingleses, sino a los norteamericanos. Es decir, que uno puede leer muchas cuestiones que tienen que ver con la política interna y externa de un país en estos aparentemente inofensivos o insípidos formularios, ¿no? La librería. Os voy a leer un fragmento sobre esto. Tienda del aeropuerto de Santiago de Chile. Sección de libros. Veo una edición inglesa de Cathedral of the Sea de Ildefonso Falcones. Bestsellers, autoayuda, policiales. Hasta aquí normal, ¿no? También hay otras cosas. Narrativa chilena contemporánea. Lemebel, Costamaña, Fuguet. Varias antologías de Gabriela Mistral y Pablo Neruda. Esto último podría parecer una obviedad, tratándose de Chile, pero
sinceramente, ¿recordamos muchos aeropuertos españoles donde se vendan recopilaciones poéticas de Lorca o Juan Ramón Jiménez o Vicente Alexandre que también son premios Nobel? México lindo, librería del aeropuerto. Títulos en primera fila, de izquierda a derecha. Esto es una transcripción de los títulos de izquierda a derecha en algún momento de finales del año 2009. Historias de impunidad. Los cómplices del presidente. País de mentiras. Herencia maldita. El reto de Calderón y el nuevo mapa del narcotráfico. Las FARC en México. Las historias más negras de narco, impunidad y corrupción en México. Los capos. Las narcorrutas de México. Crónicas de sangre. Los brujos del poder y un explosivo, etc. Se diría que hay más entusiasmo que indignación editorial hacia los crímenes, escándalos y catástrofes. No estoy muy seguro de si esta bibliografía denuncia un negocio o funda otro. Ecuador no tanto ahora, de hecho ahora se ha dado la vuelta a la tortilla, Ecuador está recibiendo, como sabéis, doctores españoles. El año pasado estuve en Guayaquil y me encontré con un escritor de Granada, dando clase allí, y un señor que yo siempre veía en Granada, ¿no? O sea que ahora los españolitos están emigrando a Ecuador, ¿quién lo diría? Pero hasta hace unos años, como sabéis, era un país de mucha emigración y España era el país de acogida de buena parte de esos inmigrantes ecuatorianos que, huelga decirlo, se dedicaban sobre todo a la construcción, etcétera, etcétera. Así que era mano de obra económicamente rentable, ¿no? Entonces, bueno, pues eran tan frecuentes las despedidas, y esta es una foto que me gusta mucho por esa razón, porque se ve la tensión. De hecho, se nota que hay gente que quizás, no sé, hay gente que está como despidiéndose con esperanza y otra con tristeza. Hay un niño que está casi llorando, hay un señor mayor que está claramente con la vista perdida mirando a alguien, despidiendo a alguien. Hay gente que se abraza con esperanza y hay gente que se mira con más escepticismo. Pues en ese aeropuerto, en la zona de preembarque, ¿vale? No embarque, preembarque, es decir, una zona que en la mayoría de aeropuertos del mundo es pública, de libre acceso, habían instalado, tengo que comprobarlo ahora, voy a ir en noviembre y tengo que comprobarlo, pero hasta hace muy poco tiempo había un biombo que separaba la entrada del aeropuerto, o sea, lo que estáis viendo aquí, y el más allá de estos abrazos, que están tan comprimidos porque justo delante, después, había un biombo en zigzag. De manera que una vez que la persona iba a hacer el preembarque, es decir, a solicitar su tarjeta de embarque, una vez que doblaba un recodo, miraba atrás y ya no veía a nadie. Era una especie de embudo para evitar las despedidas o para agilizarlas. No podías acompañar a tu pariente, a tu ser querido, a sacar sus tarjetas de embarques y a despachar o facturar o documentar, según el país en el que estés, tu maleta, sino que además estaba arquitectónicamente concebido para invisibilizar las tragedias y las despedidas. Y me pareció muy impactante. Nunca he visto un biombo así en un aeropuerto. Por lo demás, es un país extraordinario y el crecimiento de Ecuador en estos años es muy esperanzador. Pero me parece que a este paso, lo mismo en Barajas, vamos a tener que importar uno de estos estupendos biombos retorcidos. El aeropuerto de San José de Costa Rica. Un aeropuerto que a mí me encanta, un país que me encanta. Sabéis que es un país sin ejército, que es un país, digamos, una tradición socialista en el sentido socialdemócrata muy fuerte. Y hay una cosa, bueno, como veis es un aeropuerto muy limpio también, ¿no? Reluciente. Esta foto refleja el cuidado que por lo menos hasta hace unos años, no voy hace 5 o 6 años, pero la última vez que estuve lucía por las mañanas así, las mañanas muy temprano. Pero lo que más me gusta, una de las cosas que más me gustan es esto. ¿Qué pone en otros países? ¿Cuál sería el antónimo de nacionales? Extranjeros. Ellos no tienen extranjeros, tienen visitantes. Es un matiz
para copiar, ¿no? Y no solo eso. En el cartel que veis debajo, en el cartel que está a vuestra derecha, en la columna, se informa al pasajero de qué se hace con los impuestos de las tasas que estás pagando. Te dicen, de los $10 que está usted pagando, 1,20 van para renovar la flota aeroportuaria, 0,70 para mantener las instalaciones, 3,20 para el personal de servicio, y así hasta que tú sepas exactamente en qué se invierte cada centavo de dólar o céntimo de euro de esas tasas, que en otros países es misterioso, oscuro, desconocido, o que te intentan timar con el cambio. Es decir, que cuando tú llegas a San José de Costa Rica, que es un país que creo que hay una cierta ahora crisis económica, lamentablemente, pero es un país que te trata de explicar sus principios estatales mientras haces la cola para entrar en él. Te dicen, no eres extranjero, sino visitante, es decir, eres bienvenido, y el dinero que te estamos pidiendo es para que te sientas a gusto en este aeropuerto. Como espero que os hayáis sentido a gusto en esta conferencia, ahora tengamos un coloquio. Así que bueno, buen aterrizaje y muy buenas tardes. Fíjate, yo cuando tengo un retraso en un aeropuerto y no estoy llegando tarde a un trabajo, pues entonces sí me pongo muy nervioso, como todo el mundo, pero si se va a retrasar el vuelo, pero no me importa llegar más tarde, yo siento que he ganado el tiempo del retraso, porque estoy obligado a leer, obligado a observar, y cuando no tengo un aparato tecnológico a las manos, siento que soy la persona, se me ha acabado la batería, es la persona más afortunada del mundo, ¿no? Porque en ese momento me leo el libro que me quería leer, tomo las notas que quería tomar, empiezo a observar. No te diría que he escrito libros, ¿no? Pero he tomado infinidad de notas en aeropuertos, muchas, una libreta a mano, notas, digamos, veloces que luego serán desarrolladas a posteriori en casa. He corregido bastante textos en aeropuertos con mi ordenador, pero sin conexión, o sea, que le quito la conexión y me pongo a revisar un texto. Y también he hecho introspección. Tú decías lo de la soledad. Fíjate que yo nunca me he sentido solo en un aeropuerto. Me he sentido ignorado, lo cual me resulta de un alivio inmenso, ¿no? En el sentido de que realmente a toda esa gente no le importa en absoluto lo que tú hagas, digas o pienses, ¿no? Entonces me hace sentir más a salvo que triste, pero creo que depende mucho, como todo, esto también es literario, de la temperatura anímica del pasajero antes de entrar en el aeropuerto, ¿no? Es decir, del mismo modo que hay películas que hay gente que encuentra divertidísimas y otra gente las encuentra crueles, porque uno tiene una temperatura íntima también, una disposición o no hacia la violencia o hacia el humor negro o hacia lo que sea, la relación que tú tengas con la multitud se refleja mucho en el aeropuerto, ¿no? La gente que es agorafóbica o que odia a las muchedumbres, evidentemente se siente peor en un aeropuerto, ¿no? La gente que está a lo mejor encerrada en un lugar muy pequeño y quiere salir, lo vive con alivio el aeropuerto. Es un lugar donde ya, por fin, no estás en casa, ¿no? Pero yo, por lo menos, lo vivo sobre todo como un lugar de rara introspección. En mitad del mogollón, en mitad de la multitud, cada una de esas personas está mirando hacia adentro. Así que no me he sentido nunca solo en un aeropuerto, salvo cuando tienes una desgracia con un vuelo y nadie te atiende y hablan chino y tú no. Si ahí me he sentido miserablemente solo. Pero si no hay ningún percance mayor, es más el alivio de la intimidad, y me parece asombroso que alguien pueda sentir intimidad en un edificio de miles de metros cuadrados donde circulan decenas de miles de personas a toda velocidad y donde no hay ni sitio para sentarse. ¿Cómo es posible que en ese contexto uno pueda sentir intimidad?